Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana continuamos hablando acerca de Sansón y hablaremos acerca de cómo él nadaba contra la corriente. Y no solo él, sino cada uno de nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, estamos nadando contra la corriente. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En este pasaje el apóstol Pablo escribe sin seguir estrictamente las leyes de la gramática. Él empieza oraciones y no las termina, empieza con una construcción y a la mitad del camino cambia a otra. Esto es así porque él no está tratando de escribir una exposición teológica sistemática, sino más bien un poema del amor de Dios. Y esto lo hace ¿por qué? Porque el apóstol Pablo está derramando su corazón y las exigencias de la gramática ceden ante las maravillas de la gracia. En este pasaje se nos muestra lo terrible que era la vida sin Cristo, tanto para los gentiles como para los judíos. Dice que esta vida se vive en pecados y transgresiones, y las palabras que usa son interesantes, porque la palabra para pecado es amartia, y amartia es una palabra de la cacería y del tiro deportivo o guerrero, y quiere decir no dar en el blanco. Cuando el tirador lanza la flecha y falla el tiro, eso es amartia. El pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Por eso, precisamente es por lo que el pecado es tan universal. Por lo general tenemos una idea equivocada del pecado. Estaríamos de acuerdo en que el ladrón, el asesino, el violador, el borracho, el terrorista son pecadores. Pero pensamos que la mayoría de nosotros somos ciudadanos respetables y en lo más íntimo de nuestro corazón creemos que el pecado no tiene mucho que ver con nosotros. Más bien nos ofenderíamos si se nos dijera que somos pecadores, que merecemos el infierno. Pero amartia nos pone cara a cara con lo que es realmente el pecado. Es el fracaso en ser lo que deberíamos ser. Cuando nos damos cuenta de lo que es el pecado, vemos que no es algo que ha sido inventado por los pastores, sino que es algo que inunda nuestra vida. Es el fracaso en cualquier esfera de la vida en ser como deberíamos ser. La otra palabra que usa Pablo es paróptoma, que quiere decir un resbalón o caída. Se usa de una persona que yerra el camino y una vez que se aleja más y más y más de su destino. Se usa de un hombre que se despista y se desliza por terrenos peligrosos lejos de la verdad. Esos delitos en griego quiere decir un camino equivocado cuando podríamos estar siguiendo el correcto. Es faltar a la verdad que debemos conocer. Por tanto, es el fracaso en alcanzar la meta que deberíamos habernos propuesto. La idea central del pecado es el fracaso. Fracasar en acertar la intención, fracasar en mantenernos en el camino correcto, fracaso en hacer de la vida lo que deberíamos haber hecho. Y esa definición nos incluye a cada uno de nosotros. Pero Pablo habla también de esas personas que están muertas en sus delitos y pecados. ¿El por qué muertas? Porque el pecado mata la inocencia, el pecado mata los ideales, el pecado mata la voluntad, el pecado nos destruye completamente. Y en este pasaje Pablo está presentando una especie de lista de los que viven sin Cristo. Es la vida que se vive de acuerdo a este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Es la vida que se vive de acuerdo a los valores del mundo. Es la vida que se vive bajo los dictados del príncipe del aire. Es la vida que se caracteriza por la desobediencia. Es la vida que está a merced de nuestros deseos, los deseos de nuestra carne. Y debemos entender lo que Pablo quiere decir con esto. No solamente se refiere a los pecados sexuales. En Gálatas 5, 19 al 21, el apóstol Pablo hace una lista de las obras de la carne. Es una vida que no merece más que la ira de Dios. Y contra esto, mis hermanos, es contra lo que estamos nadando. Es contra lo que nadó Sansón y es contra lo que nadamos nosotros.
La vida sin Cristo es una vida de pecado, es una vida siguiendo la corriente de este mundo. Ustedes y yo necesitamos cada día entender que estamos nadando contra la corriente de este mundo. Que Dios les bendiga.